Hoy es el viernes 9 de febrero del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre las posibles consecuencias económicas que podrían ocurrir en México en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones en julio próximo. A pocos días de que termine el periodo de las precampañas en México, todas las encuestas oficiales y no oficiales perfilan un escenario donde Andrés Manuel López Obrador se haría con el poder el próximo 1 de julio. Entre 10 y 25 puntos tendría de ventaja López Obrador sobre su más cercano rival. Frente a este hecho han sonado las alarmas en algunos sectores sociales que temen las consecuencias financieras que esto podría traer. El sitio web PanamaPost.com titula: "El ascenso al poder del candidato López Obrador en México podría provocar incertidumbre económica". Todo esto según la agencia calificadora Fitch Ratings. De acuerdo a este medio de comunicación, la agencia calificadora Fitch Ratings considera que un triunfo de López Obrador podría provocar volatilidad en los mercados. Esto último va en sintonía con la llamada campaña del miedo contra López Obrador. Debemos de recordar que en 2006 se inició una campaña financiada por el entonces presidente Vicente Fox en la que se acusaba a López Obrador de ser un peligro económico para México. En aquella época se afirmaba que de permitir el arribo de López Obrador al Palacio Nacional, nuestro país se vería inmerso en toda una serie de problemas de carácter financiero. Hoy, en plena campaña, el 2018, vuelve a surgir con fuerza la idea de que una presidencia encabezada por López Obrador sería muy grave para las variables macroeconómicas. Los detractores de López Obrador aseguran que en su hipotético gobierno pasaría lo siguiente: el peso mexicano se devaluaría, aumentaría la deuda de forma exponencial, los salarios alcanzarían cada vez para menos, la inflación se elevaría, el TLC se podría venir abajo, la gasolina subiría de precio, la inversión pública se detendría, la bolsa caería y el país se hundiría en una crisis de inseguridad pública. La pregunta es: ¿qué tanto hay de cierto en este escenario apocalíptico que describen los detractores de López Obrador? Siendo sinceros, debo decir que todo eso que acabo de describir es lo que ocurre actualmente en México. Es decir, no es necesario que llegue López Obrador para que eso ocurra, porque en los hechos es lo que está ocurriendo en nuestro país. El peso mexicano se ha devaluado desde 2006 hasta la fecha un 78%. La deuda externa ha aumentado en términos reales un 120% desde 2009 hasta 2016. En su pantalla usted puede visualizar una gráfica cortesía del Banco Mundial. En ella se puede apreciar cómo con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda mexicana se nos fue de las manos. La clase media mexicana se siente cada día más empobrecida debido a que los salarios están prácticamente congelados. Esto último ha provocado una pérdida de poder adquisitivo no vista desde hace décadas. La precarización laboral en México ha obligado a cada vez más mexicanos a decirle adiós a las marcas comerciales y en su lugar optar por productos de marcas de supermercados. La inflación ha repuntado en los últimos meses a niveles no vistos desde hace más de 20 años. El Tratado de Libre Comercio corre el riesgo de venirse abajo en cualquier momento en caso de no llegar a un buen acuerdo con el presidente Donald Trump. El precio de la gasolina se ha incrementado en un 220% desde el año 2006. La inversión pública de México en 2018 se encuentra en niveles similares a los del año de 1990. Prácticamente el gobierno mexicano ha dejado de invertir en el país. Las bolsas de valores de todo el mundo, incluyendo a la mexicana, se han desplomado en los últimos días. Los mercados financieros viven una gran volatilidad provocada por la enorme deuda global. A todo esto súmele el hecho de que México enfrenta una de las mayores crisis de inseguridad en toda su historia.
En términos simples, la campaña del miedo contra López Obrador ha dejado de funcionar porque simplemente ya no hay nada que perder. Hasta hace poco tiempo se nos vendía la idea de que México era un país con salarios bajos pero con finanzas sanas. Sin embargo, la verdad es que hoy somos un país con trabajadores empobrecidos, inmersos en un sistema financiero que se nos cae a pedazos cada día que pasa. Hoy en día a los mexicanos les da igual si Rusia, China, Sudáfrica, España, Argentina o cualquier otro país extranjero apoya a López Obrador. Estamos en un punto donde una gran parte de la población se siente engañada por políticos incapaces de entender lo que está ocurriendo. Existe una frase que afirma lo siguiente: cuando una persona pierde todo, también pierde el miedo. Hoy eso es lo que ocurre precisamente en México. Millones de mexicanos tienen la sensación de que el sistema político mexicano les ha arrebatado todo lo que era valioso para ellos. Por esta razón, el enojo social se está imponiendo al miedo irracional. El miedo es por definición una emoción que nos paraliza ante la presencia de un peligro real o imaginario. Por esta razón, lo peor que nos puede pasar es caer inmersos en el miedo irracional. Tenerle miedo a López Obrador equivale a no poder dormir por las noches por el temor a que aparezca el coco. En cambio, votar a favor de López Obrador es para muchos mexicanos una forma de expresar su descontento contra un sistema que ha dejado de funcionar para la mayoría del país. Posiblemente López Obrador reciba un país financieramente destrozado. La gran ventaja que tendría sería el hecho de que muy posiblemente gane las elecciones con un gran margen de votos. Esto último crearía el escenario ideal para poder enfrentar toda una serie de retos de toda índole que el siglo XXI nos ha puesto enfrente. Es decir, de forma paradójica, un triunfo de López Obrador volvería a darle un aire de fortaleza a las instituciones mexicanas en una época llena de incertidumbre. Finalmente, debo decir que en ninguna otra época de la historia de México, la clase media habría enfrentado un proceso de empobrecimiento tan agresivo como el actual. La inflación y el congelamiento de los salarios son dos hechos financieros que en cualquier otra época hubiesen provocado una rebelión de las masas. Es más, ni en el Porfiriato los trabajadores mexicanos se sentían tan pobres como en la época actual. Por esta razón considero que al menos el triunfo de López Obrador podría darle un cauce a un enojo social cada vez más justificado y esto a su vez evitar que el país se nos vaya de las manos. En conclusión, la pregunta no es qué ocurrirá financieramente en México cuando López Obrador llegue al poder. La pregunta correcta es ¿qué México recibirá López Obrador el 1 de diciembre de 2018 cuando tome protesta? El triunfo de López Obrador no representa absolutamente ningún riesgo económico para México. De hecho, podría ser parte de la solución para que un país como lo es México puede enfrentar un mundo cada vez más cambiante. El entorno financiero internacional posiblemente sea adverso durante este 2018, y frente a esto los electores mexicanos tienen la disyuntiva de votar a favor del miedo irracional a lo desconocido o a favor de la esperanza de un México diferente. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina. Opción A. La campaña del miedo contra López Obrador no funciona porque en el horizonte sí se visualizan riesgos reales para la economía del país y del mundo entero. Opción B. El triunfo de López Obrador es un paso necesario para intentar modificar estructuralmente a nuestro país. Opción C. Los que aún creen que López Obrador es un peligro para la economía de México es porque viven en su burbuja y no se están dando cuenta de la realidad del país. Opción D, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado
y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.